Hoy voy a explicar la ley de senos y cosenos, y esta ley es nada más para triángulos, pero a excepción no se usa para los triángulos rectángulos, porque para un triángulo rectángulo se usa el teorema de Pitágoras. Entonces este es para cualquier otro triángulo que no sea un triángulo rectángulo. Y las ecuaciones que se usan en esta ley de senos y cosenos son las que están en pantalla. La primera de A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de B. Y las otras que son para calcular los lados, pero cuando solo se conoce el valor de los dos lados y de el ángulo, un ángulo. En este caso sería el ángulo que está enfrente del lado que no se conoce. Entonces, estas son las fórmulas que se utilizan y voy a poner dos ejemplos para explicar más o menos cómo funciona. En el primer ejemplo dice que calculemos el lado A, o sea, este lado, pero nos da el ángulo A que vale 35, nos da este lado, el lado B y el lado C. El lado C que vale 15. Si se fijan, estos, estos, dos, estos dos lados están a los lados, ahora sí que a los lados del ángulo A. O sea, conocemos los dos lados y su ángulo que está entre esos dos lados, y nos pide ahora conocer el lado opuesto al ángulo. Entonces, para este caso vamos a usar la siguiente fórmula, que sería esta, que sería a cuadrado igual a b cuadrada, porque tenemos b y tenemos c, más c cuadrada menos 2 por bc, o sea, este b y c, por el coseno de a, o sea, el coseno de ángulo a, que es el único que tenemos. Entonces vamos a usar directamente esta fórmula para calcular el lado a. ¿Qué hacemos? Pues nada más sustituimos directamente. Aquí en b es 11 al cuadrado más c al cuadrado es 15 al cuadrado menos 2 por b por c, que sería 2 por 11 por 15, por el coseno de 35, que sería el coseno de a. Y esto nos daría lo siguiente: 11 al cuadrado 121 más 15 al cuadrado 225 menos 2 por 11 por 15 me da 330 por el coseno de 35, que es 0.819. Y esto nos da como resultado la suma de 121 más 225 nos da 346 menos 330 por 0.819 da 270. Esto 346 menos 270 nos da 76. Pero acá dice a cuadrada, quiere decir que tenemos que sacarle la raíz al 76. Entonces le sacamos la raíz y nos da 8.7 centímetros, que sería este lado. El lado B vale 11, el lado C vale 15 y el lado A vale 8.7. El ángulo vale 35, quiere decir que no está muy abierto. Entonces coincide, o más bien es razonable el valor que obtuvimos, porque digamos que el ángulo de 35 grados es un ángulo que está más o menos cerrado. Entonces el lado B y C pueden ser más grandes que el lado A. Y si se fijan, el lado B vale 11, el lado C vale 15 y el lado A que obtuvimos vale 8.7. Bueno, entonces hasta aquí se resuelve este problema. Sería un caso donde usamos las fórmulas de los cosenos. Se llaman esas fórmulas de los cosenos, que fue la principal. Y ahora vamos a ver otro caso donde vamos a usar ahora la fórmula de los senos. Aquí nos pide calcular el lado B y C, o sea, este lado y el ángulo C, y nos da el ángulo A y el ángulo B. Y como ustedes saben, cuando la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180, entonces si tenemos dos ángulos interiores, que en este caso es el A y el B, podemos saber el ángulo C. Entonces el ángulo C, si aquí son 40 y 60, serían 100, y la suma tiene que dar 180, entonces el ángulo C valdría 80. Esta es la fórmula que vamos a usar, y voy a agarrar se agarra dos fracciones. Puedes agarrar cualquiera
de las fracciones, pero que sean dos nada más. Puedes agarrar la que tenga el seno de B, seno de A, seno de C, o sea, en las combinaciones que tú quieras lo puedes agarrar, simplemente que sean las dos fracciones que involucren dos letras. Entonces, como tenemos A, este valor de A, y tenemos el seno de A, tenemos el seno de B, pero no conocemos B, entonces de aquí vamos a despejar B para dejarlo solo y nos quedaría de esta forma: B igual a seno de B por A entre seno de A. ¿Qué hice? Nada más este seno de B lo pasé multiplicando para el otro lado el signo igual y me queda así. Entonces ahora, bueno, lo voy a escribir al revés para que se entienda o para que no se confunda. Aquí está la fórmula que vamos a usar, que la sacamos de la ley de los senos. Las fórmulas de los senos, de aquí lo sacamos. ¿Por qué usamos esta? Porque aquí me involucra ya dos ángulos y una sola medida. Entonces, en la fórmula de los senos, con obtener un solo valor de un lado y teniendo los ángulos, usamos esta. En la que usamos anteriormente, la de los cosenos, nada más teníamos un ángulo, buscábamos el valor opuesto a ese ángulo y teníamos dos lados, conocíamos dos lados. Entonces, esa es la diferencia de cuándo se usa uno y cuándo se usa la otra. Entonces, aquí simplemente sustituimos. Arriba es A, 2.8 vale A, el seno entre seno de 40 y por seno de 60. Y esto me daría 2.8 entre seno de 40, pues me da 0.6542 por el seno de B, que sería 60, por 0.866. Y esto me da como resultado que B vale 3.7 centímetros. Entonces, a ver, aquí ya le voy a poner los valores. B vale 3.7 centímetros, que es lo que obtuvimos ahorita, a 2.8 centímetros. Y en este caso voy a poner pues el valor del ángulo C, que sería 80 grados, que es como es lo que comentaba hace un momento. Este vale 40 más 60, pues me da 100. ¿Cuánto falta para 180? 80. Entonces C vale 80. Y ahora nos pide calcular C. Entonces ya tenemos estos dos valores, tenemos el valor de los tres ángulos, podemos usar cualquier combinación que involucre C, C con B o C con A, y me tiene que dar. En este caso yo usé C con B, que sería B entre seno de B igual a C entre seno de C, y usamos el mismo método anterior, simplemente lo que estamos buscando es el valor de C, o sea, del lado C. Entonces este seno de C lo voy a pasar multiplicando al otro lado y me quedaría de la siguiente manera. Bueno, yo aquí sustituí lo que vale B, ya puse lo que vale el seno, bueno, ya puse seno de 60, que es seno de B, y seno de 80, que es el seno de C. Pero aquí, como les había dicho, nada más este seno de C lo paso multiplicando y me quedaría de esta manera. Entonces C igual a 3.7 entre seno de B, que sería seno de 60, por seno de C, que sería seno de 80. Y esto me da, el seno de 80 me da 0.84, el seno de 60 me da 0.866. Simplemente hacemos las operaciones y estas operaciones me da que C vale 4.2. Entonces, C, si se fijan en este triángulo, pues, C, digamos que es el valor o el segmento o el lado más bien del triángulo más grande, y si se fijan nos dio 4.2, B 3.7, A 2.8, lo que quiere decir que pues suena lógico, ¿no? El valor, se ve lógico el valor. Entonces, así es como se hacen, así es como se resuelve con las ecuaciones de cosenos y con las ecuaciones de seno. Así se usan, y estos se usan para triángulos que no sean rectángulos. Bueno, muchas gracias por ver el video.